Mañana no trabajo. Buenas tardes. Uy. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Me están escuchando bien? Sí, Hola, profe. Hola, Sí, profe. profe, ¿te Sí. escucha bien? Hola, ¿cómo les va? Pequeños, ¿su examen es el 14? Sí, ¿Cuándo profe. es? El 14. Y va a entrar hasta tejido nervioso, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe, así es. ahora vamos a hacer ya con tejido muscular, pero lo mismo les voy a mandar el práctico de los dos temas para que vayan cerrando el tema, porque ya les va quedando poco para preparar el examen. Y vamos a hacer un repaso. Previo examen, que generalmente es el día previo, cuando ya tienen todo listo. Vía WhatsApp, que es más dinámico, con las imágenes, para ver si tienen dudas, con imágenes que pueda ser parecidas o que pueda haber posibilidades de que aparezcan en el examen, ¿sí? Así practicamos un poquito juntos, ya un día antes del examen o más o menos cuando ya tengamos todo listo, ¿sí? Así que ahora cerraríamos este práctico de muscular, les dejaría, déjame ver el calendario, porque los quiero dejar libres para estudiar. Sé que
suelen estar apretados en esta fecha. Creo que anatomía tienen el 7. ¿Cuándo es el examen de anatomía? El lunes. El lunes Lunes 7. 7, que me imagino que deben estar apretaditos. A ver, déjenme ver. Entonces tenemos hoy viernes 4, el viernes 11 tendríamos el próximo práctico que no lo vamos a dar. Y si, bueno, vemos ahí entre el viernes 11 y ese finde, yo me conecto con ustedes con los grupos de WhatsApp y hacemos un pequeño repaso y sacamos dudas antes del examen, ¿les parece? Bueno, profe. Listo. Sí, profe. Empecemos ahora con tejido muscular. Ustedes han visto que el tejido muscular es el último de los tejidos, bueno, vieron muscular, le falta nervioso, epitelio, conectivo, muscular y nervioso son los 4 tejidos que componen nuestro organismo. Y en cuanto a músculo, teníamos varios tipos de músculos. Teníamos el músculo liso, el músculo estriado y el músculo cardíaco. En realidad lo vamos a hacer así, lo podemos separar por localización. Si nosotros decimos músculo visceral, vamos a decir... Ya que vas a ir a Plaza de Tomás. Chicos, fíjense un micrófono ahí que esté encendido, por favor. Papá, ¿qué te puedo decir? Por favor, el micrófono. Bien. Podemos ver según dónde está localizado, si era visceral, era porque lo encontramos en los órganos, si era cardíaco, es porque solamente lo encontrábamos en el corazón, y teníamos el músculo esquelético, que era el que formaba parte de todo, digamos, el aparato locomotor, que podían ser estriados o lisos, el músculo, el tejido muscular. Estriados si estaba compuesto por bandas claras y oscuras, que estaban dadas por cómo se disponían los filamentos finos y los filamentos gruesos, el de actina y el de miosina, y formaban algo que se llamaba sarcómero, que eso lo deben haber visto en el teórico, que es el elemento contráctil del músculo. Y eso eran los que eran estriados, los que tenían esas bandas. ¿Cuáles eran? Que podíamos encontrar, ¿en dónde podíamos encontrar músculo estriado? ¿Estriado? En los músculos. En las articulaciones. O sea, lo que une los huesos. El músculo estriado es el que forma parte del aparato locomotor, pero también teníamos el cardíaco, que también era estriado, y también tenemos un órgano que tiene, una víscera que tiene músculo estriado. ¿Cuál es? ¿El esófago puede ser? Sí, principalmente la lengua, la faringe y el tercio superior del esófago, ¿sí? Entonces podíamos ver según la localización, según eran estriados o lisos, y según eran voluntarios e involuntarios. Entonces de todo esto vamos a sacar 4 tipos de músculos. El músculo visceral, que quiere decir que se encuentra en los órganos, liso, que no tiene estrías, involuntario, que está manejado por el sistema nervioso central, simpático y parasimpático, autónomo, simpático y parasimpático, ¿sí? No tenemos nosotros cómo manejarlo voluntariamente, que es el que encontramos en la mayoría de los órganos, en los órganos huecos. Después tenemos el visceral, estriado voluntario, que es el que habíamos nombrado, digamos el que es una excepción, que lo podemos encontrar. Es visceral porque lo podemos encontrar en algunos órganos, es estriado porque tiene las bandas claras y oscuras, y es voluntario. Era la lengua, la faringe, el tercio superior del esófago. Después encontrábamos el músculo cardíaco, estriado, involuntario. Obviamente no podemos manejar el músculo cardíaco, no podemos manejar la contracción del músculo cardíaco, es involuntario, controlado por el sistema autónomo. Y después tenemos el músculo esquelético, porque está ubicado, está en todo el aparato locomotor, es el que nos permite el movimiento.
Es estriado, porque tiene las bandas claras y oscuras, que están dadas por la disposición de los filamentos, o sea, el sarcómero, y es voluntario. Entonces tenemos esos 4 tipos de músculos. Vamos a empezar con, a ver, algunas características del músculo liso, ¿sí? El músculo liso visceral. ¿Voluntario o involuntario dijimos? Músculo liso visceral involuntario. El músculo liso tiene una característica, recordemos siempre que cuando nosotros hablamos de músculo, de tejido muscular, la fibra muscular es sinónimo de célula y de miocito, ¿sí? La célula muscular es la fibra, y también la podemos llamar miocito. Y cuando nosotros hablamos del citoplasma de esa célula, hablamos del sarcoplasma. Cuando hablamos de la membrana plasmática de la célula muscular, hablamos de sarcolema, ¿sí? Bueno, la célula muscular lisa es una célula con forma fusiforme o ausada. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos un esquema que es más ancha, no se ve bien acá, pero es más ancha en la parte del medio y se va haciendo más angosta hacia los extremos, ¿sí? No posee estriaciones, dijimos, pero sí tiene filamentos finos y gruesos de miosina y actina. Tiene un núcleo ovalado o alargado que va a seguir el mismo eje de la célula, y el eje mayor de la célula. Es un solo núcleo. Y se va a ubicar, la vamos a encontrar ¿dónde? En los órganos huecos principalmente, ¿sí? Acá tenemos un preparado histológico, podemos ver su núcleo alargado que sigue el mismo eje de la célula. Vemos que la fibra muscular se ve bien eosinófila, y a veces se nos presta confusión con el tejido conectivo. ¿Se acuerdan que las fibras de colágeno se veían bien eosinófilas? Pero las fibras musculares se van aún más. La otra se teñía en rosa pálido, esto se tiñe en rosa fuerte, ¿sí? Generalmente no podemos ver, normalmente no se ve una fibra muscular sola, siempre se ve formando un sincicio o formando una placa o una capa de músculo liso, ¿sí? Acá que vemos siempre que podemos identificar con mayor facilidad los núcleos, ¿sí? Y lo que podemos ver para saber que es un músculo liso acá es que no tiene fibras transversales, que no tiene bandas transversales. Obviamente el preparado que se suelen utilizar son de los órganos huecos, los preparados que ya vimos, por ejemplo intestino, grueso, delgado, teníamos el epitelio, el tejido conectivo, la mucosa, la submucosa, y cerrando la mucosa por ahí había una capita de músculo liso, y después de eso teníamos otra capa más abajo que era la de músculo liso, podemos encontrarla en los órganos huecos. Acá vemos con mayor característica el núcleo, que es lo que más resalta siempre en una célula. Acá vemos que su parte central es más gruesa y las partes alejadas del núcleo son más finas, y están todas formando como una capa o una placa de músculo liso. En general hay nexos entre ellas, nexus que permiten el pasaje de voltaje para la contracción. La contracción de esta célula está regulada, como dijimos, por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y también está sujeto a influencia hormonal, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de contracción que suele tener estas células? Es un poquito distinto, no es con el sarcómero como vieron en la clase teórica, que era el del músculo esquelético, sino que esta lo hace según, regulada por la concentración de calcio, mediante la fosforilación de la miosina o la desfosforilación de la misma. Para contraerse se fosforiliza la miosina por medio de una quinasa, y para relajarse se desfosforila por medio de una fosfatasa. Estas son reacciones químicas, y la quinasa y la fosfatasa son enzimas que catalizan esta reacción química. Aumenta la concentración de calcio, se fosforila la miosina por medio de la quinasa, y inicia la contracción. La miosina activa los filamentos de actina y se contrae. Luego baja la concentración de calcio y otra enzima llamada
fosfatasa, le quita el grupo fosfato a la miosina, o sea, la desfosforila, y se produce la relajación de estas células. Obviamente es involuntario. Acá vemos un corte, este sería un corte longitudinal, típico como sería verlos. Pero también lo podemos encontrar así, en un corte transversal, donde vamos a ver como característica su núcleo bien redondo central. ¿Sí? Esta es la característica más importante, porque a diferencia, por ejemplo, del músculo esquelético, que va a tener varios núcleos periféricos. ¿Sí? Estas son fibras musculares con su núcleo redondo y central. Es una vista transversal. Y acá ya empezamos a ver un poquito de lo que es músculo cardíaco. El músculo cardíaco, obviamente localizado solo en el corazón, es involuntario, empieza a contraerse y a relajarse desde que nacemos, desde antes de que nacemos, de nuestra formación embrionaria, hasta que morimos, no para nunca, hasta que es involuntario, y tiene algunas características importantes que debemos recordar. Primero está formada por bandas claras y oscuras, o sea, es estriado, y eso está formado por los sarcómeros, y los sarcómeros están formados por disposiciones específicas de los filamentos finos de actina y los filamentos gruesos de miosina. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Tiene un núcleo redondo y central también. Es un solo núcleo y puede llegar a tener dos núcleos. Por favor, ¿hay otro micrófono encendido? Bien, gracias. Su núcleo es bien redondo y central, a diferencia del músculo liso, porque se acuerdan que el músculo liso tenía alargado, era uno solo, pero era muy alargado. ¿Sí? Acá podemos ver los núcleos, redondo y central. Sus fibras se anastomosan entre sí, formando una red, un sincicio. ¿Sí? ¿Por qué? Por la característica típica de, tiene que contraerse sincrónicamente. Y al contraerse para poder contraerse, tienen que estar todas sus fibras conectadas como en red para poder transmitir el impulso eléctrico. Y para facilitar esta transmisión, tenemos unas herramientas que están representadas acá en una esquemita, que son acá, unas bandas oscuras que resaltan, que son los discos intercalares, que son típicos, solamente característicos del músculo cardíaco, que no lo va a tener el músculo esquelético y no lo va a tener el músculo liso. ¿Sí? Son bandas escaleriformes o discos intercalares. Y esto va a permitir el pasaje rápido del potencial de acción de membrana para el pasaje eléctrico rápido y la contracción sincrónica para que pueda cumplir la función de bomba. ¿Sí? Entonces van a estar dispuestas sus fibras. Este es un preparado histológico, como se ve a microscopía óptica, teñido con hematoxilina y eosina. ¿Sí? Sus fibras van a estar anastomosadas entre sí, todas se ramifican en sus extremos y se unen con la de arriba y con la de abajo, con todas las fibras vecinas. Tienen un solo núcleo redondo y central. Alrededor del núcleo tienen un halo claro, porque en este halo no tienen miofilamentos, y tienen pigmentos de lipofusina y glucógeno, que eso nos da una imagen negativa, nos da una imagen blanca. Ven que alrededor de cada núcleo hay una imagen clara. ¿Sí? Y eso también es característico de este tejido muscular. ¿Sí? Acá vemos también teñido con hematoxilina y eosina. Vamos a ver las características de sus núcleos centrales. Vemos que todas las fibras se van ramificando. Miren, esta se une acá con la que sigue, arriba con la vecina, esta se une acá. Todas las fibras se van en sus extremos, se ramifican y se unen con las adyacentes. ¿Sí? Se ven fibras transversales, se ven estrías, y acá vemos un disco intercalar o escaleriforme, acá otro, ¿sí? Acá otro. Y eso es lo característico del músculo cardíaco estriado involuntario. Acá vemos a mayor aumento, en donde podemos ver las estriaciones, porque las estriaciones se pueden ver a mayor aumento y moviendo el ajuste, el micro, en el microscopio, y da una imagen refringente. ¿Sí? Es difícil a veces, pero tenemos que verlo más aumento. Acá vemos las fibras transversales, que están formadas por bandas claras y oscuras y que forman los sarcómeros. Núcleo central,
redondo o ovalado, acá no se ve mucho la imagen clara a la vuelta, es ahí, y ahí en este sí se ve más. Es un tejido muscular que tiene muchísimas mitocondrias porque necesita mucha energía. Recordemos que la mitocondria es la catalizadora de todas las reacciones y la que va a producir energía a la célula. ¿Sí? Y acá empezamos ya a ver un músculo. ¿Qué músculo les parece que es este? Es un corte transversal. Sería estriado. Estriado esquelético, muy bien, porque miren, tienen muchos núcleos periféricos, no tiene núcleo central como lo que vimos hace un rato. Este es un corte transversal del músculo esquelético. Miren el color, es mucho más intenso que el conectivo, que sería esto, por ahí unas fibras de conectivo. Porque se confunde mucho el tejido conectivo a veces al principio con el tejido muscular, porque son los dos muy rosados. Pero el conectivo es un rosa pálido y este es un rosa fuerte. ¿Sí? Bueno, cortes transversales del músculo estriado esquelético, se caracteriza y se diferencia de los otros más que nada porque tiene múltiples núcleos periféricos, están como por fuera de la fibra, en realidad están adentro, pero están contra la membrana plasmática, ¿sí? Bien periférico, y tienen muchos núcleos, y generalmente son larguitos y aplanados. ¿Sí? Acá se los ve así porque es un corte transversal. Acá vemos el músculo estriado esquelético, vemos como están bien periféricos sus núcleos largos y aplanados y son múltiples. Es multinucleada, es una fibra multinucleada. Tiene una característica también distintiva que se ubican así, paralelas unas con las otras, no se anastomosan ni se unen como veíamos recién en el músculo cardíaco, ¿sí? Se ven paralelas unas con las otras. Se ven bien claras, bien marcadas sus bandas claras y oscuras, que le va a dar el aspecto estriado. Y a diferencia del músculo cardíaco, entonces, ¿qué les va a servir? Primero la disposición, para reconocer y diferenciar. La disposición del músculo. Es paralela, sus fibras no se tocan. Sus núcleos, que son periféricos, ¿sí? Paralelos al eje de las células. Múltiples núcleos paralelos. No tienen discos intercalares o escaleriformes. Esas son las discos porque se confunden, o sea, diagnóstico diferencial generalmente entre cardíaco y esquelético por las estriaciones se parecen mucho, pero lo diferencian mucho si ustedes ven que sus fibras en el cardíaco se anastomosan todas entre sí formando una red. En cambio estas son todas paralelas, no se tocan. En el cardíaco tengo un solo núcleo, o puedo llegar a tener dos, y es ovalado o redondo y bien central en la fibra. En cambio acá en el estriado tengo núcleos periféricos y múltiples núcleos planos siguiendo el eje mayor de la célula. ¿Sí? ¿Cómo se vería transversalmente? Así. Este es un corte longitudinal y este es un corte transversal. ¿Dónde lo voy a encontrar? En cualquier músculo, en el músculo esquelético, y donde lo solemos ver bien, utilizamos mucho los preparados de lengua, porque en la lengua, dijimos, teníamos un músculo estriado voluntario, es una víscera, pero teníamos músculo estriado voluntario. Se puede ver mejor las características, estas que describimos, que en los músculos esqueléticos. ¿Sí? Acá vemos de nuevo. Esto es a muchísimo aumento, vemos sus bandas claras y oscuras intercaladas, que le da el aspecto estriado, sus núcleos periféricos, múltiples, y que tienen la disposición paralela, ¿ven? Son paralelas, no se anastomosan, no se unen, no se ramifican. Acá vemos otro preparado, a menos aumento porque así les cuesta menos. Este es a poco aumento. Todos teñidos con hematoxilina y eosina, microscopía óptica, técnicas de rutina. ¿Sí? Vemos las fibras musculares, acá como es poco aumento por ahí no podemos ver las estriaciones. Vemos que son paralelas, miren, están paralelas las fibras, los núcleos periféricos, acá no podemos ver bien las estriaciones, pero sabemos que son paralelas, tienen varios núcleos periféricos y no tienen discos intercalares, y así podemos hacer el diagnóstico de músculo esquelético estriado. Bueno, pequeños,
Entonces, básicamente tienen que poder diferenciar en la microscopía óptica el músculo liso, el músculo cardíaco, que acá tiene como característica, ¿vieron? Que siempre se está uniendo una fibra con la otra, tiene sus núcleos redondos grandes, centrales, tiene un halo blanco a la vuelta. El músculo estriado esquelético, este es un corte transversal. Y ese es, digamos, el fundamento de la parte práctica microscópica de tejido muscular, que podamos diferenciar cuál de los tipos musculares es. Si es liso, visceral, si es cardíaco, si es estriado. ¿Sí? Bueno, cualquier duda, cualquier cosa, les queda habilitado el grupo de WhatsApp. Les voy a subir los dos prácticos, el de nervioso y el de muscular. Como le digo, queda abierto todo para que saquen las dudas, en lo que podamos ayudar para que les facilite el examen en cuanto al estudio, ¿no? Por supuesto. O dudas que tengan de imágenes, cualquier cosa, como les digo, me consultan y yo les aviso cuando hacemos el repasito previo al examen. ¿Sí? Que generalmente lo hago muy encima del examen, cuando ya tienen medianamente todo visto, hacemos, digamos, yo les mando fotos y les pregunto, que ustedes vayan haciendo diagnóstico, después les digo si sí, si no, por qué y todo lo demás, como para que hagan una pequeña práctica antes del examen. Que tengan buen fin de semana y espero que les vaya muy bien. Y ya nos vamos a organizar para la segunda etapa, que es mucho más llevadera que esta, no se hagan problemas. Saludos a todos. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Todo, Profe, gracias. Chao, profe. profe. Chao.